Vamos a ver, es una pequeña selección de cuestiones que a lo mejor conviene la pena hacer un pequeñito esfuerzo de invertir y medir. Ahí la guía que os he traído, bueno, la guía de la que he hablado básicamente hoy tiene 52 indicadores. Yo he hecho una selección, me parece que no llega a 15 o así. Bueno, no los he contado bien, pero no son muchos. Algunos, de hecho, quizá ya los tengáis medidos. Por ejemplo, las cuestiones morfológicas, a veces algunas vienen en los planes generales, ¿no? Entonces, ¿cuántos de vuestros municipios sabéis el número de viviendas por hectárea que tiene, bueno, el municipio en su conjunto y sobre todo el barrio que va a ser afectado por o la zona que va a ser afectada por la actuación de la ciudad amable, ¿no? Si queréis un poco, no sé, imaginaos que vuestra actuación se acerca un poco al tema de plaza, ¿no? O espacio estancial. Pues a veces el tipo de intervención en una plaza está muy relacionado con el número de viviendas por hectárea, es decir, la densidad humana que hay rodeando ese espacio, ¿no? En este sentido, yo he hecho, bueno, ya os pasaré también un PDF con las más relevantes. Podéis utilizar una malla de referencia de 200 por 200 metros. A lo mejor en un círculo de diámetro de 200 metros ya podéis decir, bueno, pues hay tantas viviendas y se ve un poco de qué densidad estamos hablando, ¿no? Porque también el tipo de intervención que propongáis tiene cierta relación con este indicador. Ese indicador no es muy difícil de medir. O sea, muchos a lo mejor hasta ya lo tenéis, ¿no? Si ya, no sé, bueno, hoy en día a lo mejor algunos ya manejáis herramientas GIS, no lo sé, ya tenéis incluidas bases de datos de otro tipo en los planos y casi es inmediato, ¿no? Otro que es bastante útil, que también está relacionado, es el volumen, es evidente, ¿no? El volumen edificado en relación al ámbito de estudio, ¿no? Que es el de compacidad absoluta. ¿Qué ocurre? O sea, el espacio público tiene que estar... A ver, hay un índice que es evidente, que es metros cúbicos, cojamos una ciudad a escala gigantesca, ¿no? Manhattan tiene un volumen edificado brutal y si calculamos la superficie Central Park, a lo mejor nos cubre alguno de estos indicadores. Entonces, de compacidad hay dos indicadores clave. Uno es el volumen total y otro luego es la compacidad corregida, es decir, cómo se distribuye ese espacio público en la malla, en la trama urbana. Bueno, pues los que manejéis con más soltura herramientas de información geográfica, incluso planimetría con sistema CAD, podéis quizá obtener un poco cuál es la compacidad de vuestro pueblo. También podéis a lo mejor centraros en el barrio de actuación en concreto. A lo mejor es un barrio súper compacto, si es un centro histórico, si es una malla ya más desdibujada, encontráis índice en compacidad bajo, etcétera. Lo digo porque estos indicadores a veces son importantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? No se puede intervenir igual en un espacio hipercompacto, en un centro histórico patrimonializado, con turismo, etcétera, etcétera. O bueno, a lo mejor orienta saber que estamos actuando en un sitio donde de por sí es que es un esfuerzo llevar el flujo humano allí, ¿no? O sea, es que hay que hacer un esfuerzo por la propia morfología del tejido, ¿no? En general vuestros municipios no son muy grandes, algunos, y estos indicadores también hay que entenderlos, es decir, si para llegar a esta plaza o dependiendo de los equipamientos que haya en ella o de lo que ocurra en ella ya, los recorridos no exceden de 500 metros, bueno, pues a lo mejor tampoco es tan importante, en fin, tomadlo siempre un poco, es decir, la gente accede a ello de manera fácil. Es que luego si entramos ya en la habitabilidad del espacio público, puede ocurrir que tengamos una plaza preciosa y que sea, por ejemplo, insegura o inhabitable y el gran factor de inseguridad es la despoblación. O sea, es que si no hay personas que transiten, el espacio va a ser inseguro casi con toda certeza, ¿no? Y bueno, estos índices de compacidad sirven un poco para... Es como una analítica un poco de lo que hay, ¿no? Para un prediagnóstico. La compacidad corregida, no os lo he descrito aquí, os lo voy a leer un poco para que entendáis la diferencia. Relaciona el volumen construido con el tejido de estancia, en concreto espacios de relación recreo verde urbano, ¿no? Y se mide
Esta incluye espacios de estancia, no espacio público en general, ¿no? Es un indicador más. Y se mide en una malla de 200 por 200 metros con cálculo también del volumen edificado, ¿no? De cualquier uso, no residencia. Y bueno, la guía que os pasaré unos resúmenes, pues da unos valores mínimos y unos deseables, ¿no? Entonces, como es una formulita de metro cúbico partido metro cuadrado, la unidad son metros de cálculo y como mínimo debe haber de 10 a 50 metros en más de la mitad de la superficie de la que hablemos, ¿no? Eso en realidad yo creo que la verdad es que calcular estas cosas es útil para todo, porque muchos, ya le digo, muchos lo tendréis calculado, incluso a lo mejor para temas de instalaciones, tenéis calculado cuando se dimensionan instalaciones, a veces se utilizan estas medidas también, ¿no? Luego, por ejemplo, otro que os he puesto es el espacio de estancia por habitante, que es un poco distinto. Es la misma superficie de estancia en relación al número de habitantes. Dependiendo de vuestra escala, utilizad la malla de 200 por 200, que es como la unidad mínima. Y bueno, ahí aplicad un poco el sentido común porque dependiendo de la dimensión de un pueblo, incluso a veces la propia morfología, hay pueblos que son muy alargados en la falda de una montaña o que son muy alargados porque tienen una barrera geográfica, un río, lo que sea, que bueno, los recorridos los hace distintos, la dinámica urbana también la hace un poco distinta. Ahí lo aplicáis un poco en función de lo que creáis, ¿no? La calidad del aire, bueno, esta habrá quien lo quiera medir o no lo quiera medir, se hace con medidores de contaminación atmosférica. Os la voy a dar por si alguno tiene medios o tiene de implementarla, ¿no? Y se mide el número de población expuesta a unos determinados niveles de contaminación que se consideran saludables, ¿no? En general, yo creo que esto en vuestros municipios puede no ser un problema. También es cierto que, bueno, en el caso de Huelva, a lo mejor municipios cercanos a alguna gran infraestructura o alguna actividad industrial que sabemos que puede dar un poco señal de alarma de estos indicadores. Si es vuestro caso, a lo mejor conviene invertir un poquito, no suelen ser monitorizaciones muy caras tampoco, y bueno, explorar un poco el camino de si os interesa tomar estas medidas. Tampoco hace falta muchísimos puntos si el municipio no es muy grande, ¿no? La accesibilidad del viario, esto es un poco cumplir normativa. Si vuestro municipio, hacerle el test a si cumplís la normativa. Al 100% del término municipal probablemente no la cumpla nadie. Pero bueno, si aprovechamos la intervención para, por lo menos en mi área de actuación, hacer este pequeño test que mide tramos de calle en metro lineal con accesibilidad suficiente, buena o excelente, y esto se define, dividido por número total de tramos de calle en metros lineales. A lo mejor resulta que hay municipios que están en el 80% y otros están en el 20%, y yo creo que en el fondo esto es un poco un material que una vez producido, pues es un trabajo evidentemente, pero bueno, una vez producido también nos marca un poco las pautas o las metas a seguir, ¿no? En función de dónde os quedéis de la meta que se cumpla, ¿no? Otro muy importante es el espacio viario dedicado al peatón. Esto se define como el porcentaje de espacio de calle destinado al peatón en relación con la anchura total del viario. Una vez calculado el porcentaje de viario peatonal en cada tramo, se procede a su cálculo para todo el ámbito de estudio. Y aquí el ámbito de estudio, ya no recuerdo se fija, me parece que también en una malla mínima, no sé si son la de 400 por 400 o algo así. Lo importante es saber que hay muchos pueblos que son de efecto, bueno, muchos municipios y que tienen un montón de vacío. O sea, el problema es que el vacío no está cualificado. Si es que tenemos alamedas, avenidas, calles mal dimensionadas, es muy típico del urbanismo de los años 90, ¿no? Una calle de 2 sentidos con aparcamiento a ambos lados, con una acera de, bueno, en el fondo te está dando también un nivel de vaciado de la trama urbana, porque en esas calles no ocurre nada, porque se van convirtiendo en medio autopistas o lugares de aparcamiento. Entonces, se puede intentar corregir si es el caso de vuestra actuación, y si detectáis que en una malla de 400 metros de alrededor de lo que queréis hacer, detectáis un problema de este tipo, a lo mejor es el momento de intentar corregirlo para un tramo de una calle,
lo tenéis que combinar con otros indicadores, viviendas que hay. Es decir, si yo tengo una calle que está mal cualificada, que está mal diseñada y que tiene muy bajo espacio para el peatón, porque el indicador me lo dice, pero resulta que solo tengo 3 mercadonas y 2 naves industriales y pues a lo mejor no sé qué hacer, habría que pensarlo, y es distinto si me da mucha cantidad de viviendas, ¿no? Entonces, es un indicador bastante útil también porque permite hacer transformaciones menores, pero que pueden ser bastante... dar como con no mucho dinero se puede mejorar mucho el espacio dedicado al peatón en la calle y bueno, y tenerlo también en cuenta siempre dentro de los planes de movilidad, claro, de transformación de las calles, ¿no? Luego, el modo de desplazamiento de la población, esto exige en general, bueno, porcentaje de desplazamientos en vehículo privado, medios en un día laborable. A lo mejor los que tengáis estudio de movilidad ya lo tenéis, no sé, o lo que los hayáis hecho, a veces se hacen con encuestas, hay otro tipo de monitorizaciones. Hombre, la verdad es que si lo supierais sería fabuloso porque sabemos de qué estamos hablando. Hay pueblos que es que si el 80% de la gente hace sus actividades diarias en coche, a lo mejor hay que hacer una campaña o no sé, en lugar de transformar el espacio físico. Es que a lo mejor no hay que gastar dinero más que en... O bien implementar el gasto de dinero de transformación física de la realidad con un cambio un poco de invertir también en un poco un cambio de cultura, ¿no? La proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil también se puede medir, ¿no? En una... redes de transporte alternativo al automóvil. Y aquí los indicadores te vienen en metros. ¿Qué porcentaje de la población tiene accesible desde su casa una red de autobús público a menos de tantos metros de no sé qué? Entonces, la verdad es que realmente si todos los ayuntamientos contaran con esto, pues sería en realidad más fácil invertir luego el dinero o ver dónde hay que invertirlo, ¿no? Y os he pasado también el espacio viario peatonal. Bueno, este es el propiamente peatonal, es decir, aquel que el acceso del vehículo de paso está restringido, ¿no? Que es otro indicador también. A lo mejor resulta que hay demasiado calle peatonalizada, que ha sido también uno de los o una de las disfunciones a veces creadas, ¿no? con las intervenciones en los últimos años. Y también conviene medirlo, porque a lo mejor se ha terciarizado el centro o han desaparecido comercios tradicionales porque solamente bueno, no sé en el caso de municipios pequeños, pero a lo mejor han aparecido demasiados comercios dedicados al turismo, al visitante, ¿no? Y han desaparecido ferreterías, etcétera. Y eso a veces es un efecto perverso del exceso de peatonalización. Bueno, proximidad de aparcamiento de bicicletas, los que tengáis, por ejemplo, implementado un plan de ciclismo, aparcamiento de automóviles fuera de la calzada, qué posibilidades hay de medir qué superficie del aparcamiento de bueno, en principio de un municipio de vuestro tamaño podría ser qué número de la capacidad total de aparcamiento, qué aparcamiento está acumulado en espacios concretos y, digamos, delimitados en el espacio, o cuál está completamente disperso a la locura por todo el municipio, ¿no? Esto es un índice de dispersión. En principio, el aparcamiento de vehículos es mejor que esté concentrado a que campe a sus anchas por cualquier viario y por cualquier calle y por cualquier plaza, ¿no? Si os faltan ese tipo de espacios de concentración de vehículos, os lo va a dar este indicador y también os puede servir para intentar encontrarlos o para intentar rediseñarlo, ¿no? Y luego ya vienen otros de espacios verdes y verdes. El índice biótico del suelo es muy fácil de medir. Es que tiene una palabra muy fea esta, pero en el fondo esto lo que mide qué porcentaje de vuestro suelo es permeable al agua de lluvia y cuál es impermeable. En general en España toda es impermeable porque los pavimentos permeables se dejaron de hacer porque exigen mucho mantenimiento. Entonces, aquí hay que jugar un poco, es muy complicado. Vamos, yo he tratado con muchas plantillas de mantenimiento y se caga, perdón, pero es que el albero es un infierno. O sea, pero hay que tener en cuenta que hay que mantener un equilibrio entre el pavimento que cuesta mucho mantener, las plantillas de mantenimiento se han ido disminuyendo, tienen menos capacidad, pero realmente hay que mantener un equilibrio entre la infiltración de agua y el sellado absoluto de los suelos. Como aquí vienen unos umbrales,
pues os va a dar un poco cómo os alejáis o no os alejáis, ¿no? Espacio verde por habitante también. ¿Qué entendemos por espacio verde? No contéis las rotondas, esas cosas que ya se saben, ¿no? Y cómo se define lo que es espacio verde, que son aquellos, dice, por ejemplo, superficie de parque de jardines, espacios públicos dotados de cobertura vegetal mayor del 50% de la superficie del ámbito urbano, y no se consideran espacios verdes aquellos ligados al tráfico, isletas, etcétera. Es decir, tienen que ser espacios estanciales. Y también nos va a dar la proximidad a los espacios verdes, otro indicador de dispersión. Si tengo el espacio verde muy concentrado, a lo mejor hay una parte de la población que no accede fácilmente y por tanto no estoy creando una falta de igualdad en el acceso, ¿no? En cuanto a metabolismo urbano, bueno, estos son más complicados de medir. Es verdad que, de hecho, exigen más inversión, pero hay alguna parte que podéis medir. Seguro que los municipios tenéis cuentas de lo que gastáis vuestra factura eléctrica municipal o en alumbrado público. Sobre todo el alumbrado público, cada uno sabe lo que gasta y lo que puede mejorar, ¿no? Sabe si puede intentar introducir renovables para paliar, por ejemplo, el consumo excesivo de electricidad. Ahora, esto en espacio público. Suficiencia hídrica también. A lo mejor hay quien tiene implementados sistemas de reciclaje o recogida de reciclaje de aguas de espacio público que no tiene ningún sistema y es un indicador bastante útil. Generación de residuos, normativa. Bueno, recogida separada bruta de residuos, eso os guía la normativa. Luego, la cohesión social, proximidad de equipamientos. Bueno, pues esto se puede medir. También es verdad, como decía Marta, que tampoco hay que volverse loco con esto. En la escala de vuestros municipios, yo creo que la mayoría de los municipios en España están bien dotados de equipamientos. Hombre, han ocurrido aberraciones en los últimos años, efectivamente, que son un poco situaciones un poco extremas, ¿no? Que se han creado barrios que luego se han quedado medio vacíos. Bueno, quizá no estamos tratando un poco eso aquí en la Ciudad Amable, pero bueno, también lo podéis medir. Gestión y gobernanza, sus propios indicadores, por ejemplo, participación ciudadana. Veo que hay bastantes diferencias, ¿no? Hay quien tiene ya iniciados procesos, quien nunca ha hecho ninguno, también hay una manera de cuantificarlos. Y si existen instrumentos de gestión. Y estos son muy fáciles porque son binarios. ¿Existe o no existe? Y define un poco lo que es un instrumento de gestión. No cualquier cosa vale, pero un instrumento de gestión a veces es una persona que esté dedicado en una administración al problema. Pues se puede considerar un instrumento de gestión mientras sea eficaz y exista y le dé salida a los problemas, pues es un instrumento de gestión, ¿no? Y con estos poquitos, pues cada uno en la medida de sus posibilidades, ir concienciándose de que es importante quizá que midáis, que aprendáis un poco a medir todo esto, ¿no? Y espero que os haya sido útil.